Buenas tardes, Izaskun. Buenas tardes, Cristina. Bueno, un placer como siempre. Hoy vamos a hablar de, hablar de historia y hablar de la historia de nuestra comunidad también es hacerlo de forma costumbrista, ¿no? Y lo que se comía, por ejemplo, en la corte en el siglo XVI, que estaba aquí en Valladolid. Sí, estaba en Valladolid, es historia de las mentalidades y en la historia tenemos muchas disciplinas y entre ellas está ocuparnos de la sociedad, de los usos y las costumbres. De ahí que sea muy importante saber lo que comíamos y lo que bebíamos, Claro. Y sobre todo en Valladolid, porque Valladolid, bueno, el rey Carlos, o sea, el emperador Carlos I jura en las Cortes de Valladolid en 1517 y luego durante un periodo bastante largo Valladolid va a ser el centro administrativo del imperio, porque aquí estaba el Consejo Real y entonces estaba lleno de funcionarios, de funcionarios reales. Había poder adquisitivo, Valladolid era la ciudad por antonomasia y entonces, pues bueno, aquí había un mercado muy grande y bueno, los funcionarios reales, era muy distinto lo que comían los funcionarios, la nobleza, claro, que lo que comía el pueblo llano, ¿no? El pueblo llano, ¿no? Que podía, pues bueno, había hambre, como lo hay ahora, es decir, el hambre del siglo XVII, hay hambre también en el siglo XXI, ¿no? Y era muy distinto la olla con nabos y una sopa y pan, fundamentalmente pan, era la comida básica de la gente, las migas, a lo que se podía comer la gente que tenía poder adquisitivo, la nobleza y claro, la corte, o como comía Carlos I, que era un glotón. Era un glotón, ahora glotón. Hablaremos de ello, que nos gustan saber, ¿no? Esas costumbres y esas anécdotas. ¿Dónde se refleja la comida de la corte? En el siglo XVI y en el siglo XVII empezamos ya a tener los primeros recetarios y los primeros libros que tratan del arte, de la comida y del recibir. Y del recibir, fíjate. Y del recibir y cómo comportarse en la mesa, cómo comportarse en la mesa. Hay un libro extraordinario y además he hecho un listado muy grande de los productos que se podían encontrar en los mercados de Valladolid, pero hay un libro muy interesante, fíjate, que es el arte... Nécoras, ahí, Nécoras, sí, el arte cisoria, que era de Enrique de Villena, que explica cómo trinchar las aves, cómo tenerlas en faisander, cuál es el comportamiento que hay que tener, los primeros recetarios, ¿no? Esto es un libro de cocina, sí, ¿no? Es un recetario, es un recetario de comida. Generalmente cómo comer y qué recetas había que hacer, a veces se encontraban en los libros de medicina, porque tenía que ver mucho con los alimentos fríos y calientes, con la salud. Pero luego se empezaron a redactar los primeros libros de cocina, este arte cisoria de comportamiento, pero luego tenemos, por ejemplo... Es que yo estoy viendo los bodegones, ¿no? Claro, ¿Son huevos fritos? Son huevos fritos, huevos fritos. Este es el famoso cuadro de Velázquez, pero aquí, por ejemplo, podemos ver una chocolatera y chocolate. El chocolate se empieza a consumir ya un poco más tardíamente, en el siglo XVIII, porque a partir de la conquista y colonización de América llega la globalización de los productos. Teníamos especias, teníamos canela, teníamos pimienta, que eran utilizados, nuez moscada, que eran utilizados para conservar, necesario, no había frigoríficos, y luego con la globalización tenemos la llegada de productos básicos que han integrado lo que llamamos nosotros, yo creo, y para mí es un error, comida mediterránea. Deberíamos redefinir el concepto y llamarla cocina atlántica, porque el tomate, el pavo... Mira, caza, estamos viendo aquí. Estamos viendo caza, estamos viendo zorzales, perdices, el tomate, eran productos, el chocolate también vino. Y la papa, claro. Son productos americanos. Made in America. Exactamente, que llegan al Mediterráneo, que llegan a España y que se incorporan en nuestros recetarios, pero son productos americanos. Habría que llamarle cocina atlántica o dieta atlántica. No entendemos nuestra dieta sin el jitomate o sin la papa o sin el pavo, que se llamaba aquí en Valladolid pillú, porque venía de allí el pavo. Se comía de todo. Se podía encontrar en Valladolid productos como pues albérchigos, peras, membrillos, granadas, melocotones. Se consumía mucho pan. Llegaban del orden de 400 a 500 burros a Valladolid cargados de pan.
Que eso era muchísimo. Muchísimo, carneros, carnero ya que había hecho la mili, Cristina, porque tenían 18 meses. O sea, lechacitos de los de ahora de 5 o 6 kilos, que nos comemos todo lo pequeñito, porque en España nos comemos todo lo pequeñito, capones, hortelanos. Es que alojerías eran los más populares en establecimientos de bebidas. Que se tomaba, la aloja, sí, ¿qué era? Era agua con miel, agua con miel. También se consumían truchas, barbos. Claro, era muy difícil que llegasen productos Eso te iba a decir, que se comían mucho pescado menos. de río, truchas y barbos era lo que más se comía, salmón también, pero podían llegar, no en muy buenas condiciones, merluza de Vizcaya, por ejemplo, se comía mucho lenguado, venían sardinas de Santander, ostras desde Lisboa. Claro, y todas esas nécoras que veíamos hace un ratito, claro, todo eso turrón era con miel, fíjate, avellanas, se hacían muchos dulces. Pero que eso de sí que origen era árabe. para los más privilegiados. Sí, para los más que lo sigue siendo. Que lo sigue siendo. ¿Quién puede comprar ahora percebes, gambas de...? Bueno, pues son productos que se encarecen, ¿no? Y bueno, se comían granadas, pues huevos fritos, se utilizaban ollas. O sea, que la dieta del pueblo no tenía nada que ver. No tenía nada que ver con los funcionarios de la corte, con la realeza. Y con la realeza. Claro, era pan, como decías. Pan, eran ollas de nabos y de coles, era lo que más se comía, migas, a veces se comían sopas condimentadas, pero bueno, sobrevivían sobre todo con pan y pan vino. Y vino. Pero no vino tinto. ¿No? Vino blanco. ¿Vino blanco? Vino blanco. Hay un cronista, Piñeiro de Veiga, que en 1604, porque bueno, con Felipe II se va a la corte a Madrid, pero luego durante unos años Felipe III vuelve a Valladolid y escribe una crónica moral y natural de Valladolid. Y nos da muchísimos datos sobre lo que se consumía en la época, sobre todo caza. Y el rey, por ejemplo, Carlos I y casi Es que te iba a preguntar cuál era el menú preferido de este rey glotón. Rey glotón, comía hasta 20 a 25 platos. Sí, eran mesas pantagruélicas. Colocando 20, 25 platos se ponían en la mesa, no significa que los comiese todos. Pero Carlos esas I... mesas largas que veíamos comía solo Carlos I, y rodeado de la corte, despachaba o no despachaba, tenía un mayordomo, y lo mejor de todo es que Carlos I tenía un problema mandibular, tenía prognatismo mandibular, entonces le costaba mucho masticar, y verlo comer debía ser todo un poema. Un poema. Y comía caza, le gustaba muchísimo la caza, comía pescado, cuando él se va a Yuste tiene un estanque para pescar, y luego él introdujo el consumo de la cerveza, porque él nació en Flandes, en Gante. Claro. Entonces empezó, le gustaba la cerveza, y comía muchísimo. Bueno, claro, luego tenían problemas de gota, ¿no? Como Felipe II. Claro. Carlos I tenía gota y hemorroides. ¿Qué te parece? Para después de comer, claro, que yo hable de estas cosas. Poco tenía, y hernia de hiato, y en fin, porque no se conocería. La comida era muy especiada y no le venía nada bien y se enfermaba continuamente, ¿no? Pero era muy glotón y no comía lo que tenía que comer, y sobre todo porque no se movía, cazaba, pero tampoco se movía mucho. Era un hombre, ya conocemos a todos, a Felipe II, a Carlos I, con la pata hacia arriba, con la pierna por la gota, que es muy dolorosa, por cierto. Claro, pero parece que tienen como cristales, ¿no? Sí, es muy dolorosa. Pero Valladolid estaba muy bien abastecida, se comían carneros, había gallinas, capones. ¿Comía mejor que en otras zonas Depende. ¿De España? Yo creo que dependía, insisto, del poder adquisitivo de cada uno. Y el azúcar era muy caro. No porque hubiera ricas materias primas en la zona, ellos podían permitirse. El azúcar era un objeto de lujo, igual que la sal, que estaba estancada. Bueno, ¿y el café? Oye, ¿el café también le trajimos de América? No, el café es africano, bueno. Igual que la caña de azúcar. La caña de azúcar, uno de los lugares donde se producía... Digo porque se tomaba Granada. Chicoria, ¿no? En vez de no, café. Pero eso es mucho más posterior. Es más tardío. Como el chocolate ya más. Guerra civil y posguerra. Bueno, me he ido directamente ya al siglo XX, bueno. El café y como el tabaco, ¿no? El tabaco no es un producto de consumo, de ingesta, pero el tabaco no se fumaba, se esnifaba. Claro, el rape.
Oye, No es sé. que me están diciendo, Sí, ya no sí. tienes tiempo, ya no tienes tiempo. Sí, Me sí, estaría sí. hablando con Izaskun. Pero he traído un listado, pero bueno, ya no Qué tenemos tiempo de bueno. todos los productos que se podían. Pues hacemos se un podían segundo coser. capítulo, yo creo Hacemos que un lo segundo merece. capítulo Oye, con y en tiempos recetarios. navideños, en el mes de diciembre, ¿cómo se celebraban? Sí, eso lo vamos a tratar en un programa especial. ¿Cómo se celebraba los distintos momentos de la historia la Navidad? Si se comía, si no se comía. A la ¿Qué Puerta del Sol. comíamos? Y luego hablaremos de la Puerta del Sol también y del relojero de la Puerta del Sol, que era leonés. Que era leonés. Y muy listo, y un gran empresario. Oye, ¿y en Aguilar de Campoo qué había? En Aguilar de Campoo en Aguilar de Campoo se traían truchas Sí, claro. y pan. Claro. Truchas Las y galletas son pan. posteriores. Y Burgos. Las galletas son muy Son muy posteriores. posteriores, no Es, voy un, a- es un pueblo dulce, porque entras Sí. a Aguilar de Campoo y huele a galleta. Y huele maravilloso. Qué bien, qué bien. Bueno, fíjate que siempre nos referimos Sí. a las alcaldesas y a los alcaldes Sí. de los distintos municipios y pueblos de nuestra querida tierra. Pues te está escuchando la alcaldesa de Aguilar de Qué Campoo, bien, qué que voy bien. a hablar de Un gran- inmediato con ella. Un gran pueblo. Yo animo a pueblear y a visitar monumentos, conocer la historia y comer. Comer es cultura. Comer es cultura y es historia. cultura. En este Es- caso, exactamente, y hemos es echado la historia. vista atrás y nos hemos ido nada más y nada menos que al siglo XVI. Seguimos, Es un tema precioso. Que es un tema Muy precioso y bonito, además muy bonito. te le has documentado muy bien para Sí, sí. contárselo a los telespectadores. Muchas gracias, Cristina.